Dicen una crónica de primera plana, bienvenida, bienvenida ministra, que tras realizar operaciones de inteligencia, los investigadores han identificado a dos grupos que provocan temor en las minas ilegales de Buenos Aires. Y obviamente los sectores productivos convencionales están extremadamente preocupados por lo que está ocurriendo en esta territorialidad antes pacífica, muy hermosa. Siempre Buenos Aires fue un altar de producción, perdone que le compare de esta manera, por el gran afecto a tareas especialmente agropecuarias que se desarrollaban antes de que para muchos hayamos encontrado una riqueza que comenzó por una explotación informal y se ha convertido en un espacio delictivo que nos tiene bastante preocupados a todos. Están operando hombres armados, están encabezados por alias Perico y alias David. No sé si son líderes polarizados o son los mismos. Se deben al mismo oficio y a la misma intencionalidad. Como imbabureño he recibido referencias muy preocupantes de lo que está ocurriendo en Buenos Aires. La Fiscalía abrió los primeros procesos por crimen organizado, pues estos grupos no solo estarían dedicados, amables oyentes, a la extracción del oro, sino también a compañeros de delito que hablan de extorsiones, que hablan de explotaciones sexuales. Es decir, se está convirtiendo en un polo de angustiosa liquidación de los valores específicos de lo que es ciudadanía incorporada a una tarea que podía y que puede solucionar gigantescos problemas socioeconómicos de nuestro país, pero sabiendo hacerlo con un gran liderazgo. Y es de lo que nos vamos a ocupar como inquietud este momento que acaba de arribar María Paula Romo, la ministra del Interior, a quien queremos saludar muy afectuosamente y con gran cariño. María Paula, ministra, bienvenida. Lo de Buenos Aires me parece que es harto preocupante que usted en sus diferentes visitas a nuestra provincia le hayan detallado de última hora lo que viene ocurriendo en estas lomas donde se ha detectado una gran mina, gigantesca mina, de lo que conocemos, repartida en varias lomas y lomas en un territorio bastante grande y consiguientemente que se presta a distorsiones de todo género, porque mineros, entre comillas, yo diría mafias mineras, si puede llamarse así, que se ubicaban en el sur de nuestro país, comenzaron a venir en busca de la potencialidad aurífera que se ponderaba de Imbabura y Carchi, y entonces vinieron a territorio especialmente imbabureño, y este momento están haciendo de las suyas. Hay un diagnóstico muy disperso, muy complejo, pero igualmente preocupante. Ministra, perdone que le reciba con esto que es un desespero de los imbabureños y creo que de su cartera de Estado también. Muy buenos días, María Paula, como siempre y con cariño y respeto le tratamos todos los ecuatorianos. Usted es una gran líder y está con nosotros para explicarnos muchas cosas
de la coyuntura. María Paula Romo, ministra del Interior en la cadena Democracia. Ministra, buenos días. Buenos días, Gonzalo. Siempre un gusto poder charlar con usted y a través suyo, con sus oyentes de todas las mañanas. Efectivamente, en el tema de la inseguridad, de la delincuencia, de los temas que afectan a la seguridad pública, el tema de Buenos Aires es especialmente sensible en el país, porque si bien es cierto, está instalado, está ubicado en la provincia de Imbabura, en la zona de Urcuquí, pero independientemente de eso, su afectación se extiende. ¿Por qué? Porque el traslado, por ejemplo, de material aurífero, el traslado de las rocas que tienen oro, que tiene que ser procesadas, este traslado es un traslado ilegal que a su paso va provocando incidentes de desobediencia policial, va contaminando con temas de corrupción. Yo no sé si ha sido lo suficientemente público, pero hace 2 semanas se hizo un allanamiento que inclusive llegó hasta la jefatura de tránsito de Pichincha y se arrestó, se privó de libertad, se llevó para ser sometidos a juicio a una decena de policías de tránsito por asuntos vinculados a corrupción en el traslado de este tipo de vehículos. Para poner un ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, no se concentra solamente en la provincia de Imbabura, se extiende hacia otros lugares, están las plantas de procesamiento que son ilegales y que se encuentran también en otras provincias. Y como usted bien lo ha dicho, hay algunas actividades ilegales que están vinculadas y que tenemos que poner atención. El lavado de dinero, por ejemplo, a través del oro, otras formas de violencia, la posibilidad de que estas actividades ilegales capten jóvenes extranjeros para hacer este tipo de trabajo y una actividad que ha dañado mucho la zona. Durante el año 2018 tuvimos solamente en la zona aledaña al control de mascarilla, que es una de las últimas entradas antes de Buenos Aires, solamente en ese momento tuvimos en ese año, en el 2018, 600 casos de ataque y resistencia, es decir, de personas que se niegan a acatar las órdenes de la autoridad, que es la policía, y que en algunos casos, inclusive esa negativa, provoca agresiones y faltas de respeto a la autoridad. Esto es lo que de alguna manera describe lo que está sucediendo en la zona de Buenos Aires. Uno se podría preguntar por qué sucede. Una de las explicaciones que tenemos que darnos es que hay una veta gigantesca de oro casi expuesta. Es una veta muy grande que está en la superficie y entonces lo que en otros casos y en otro tipo de minas exigiría de una actividad empresarial con una inversión muy importante para poder entrar dentro de la roca o con profundidad en la tierra, en esta zona no lo exige. Es una veta expuesta muy cerca de la superficie y eso convoca a una gran cantidad de ilegalidad. ¿Nos ha pasado antes en el país? Sí. En Zaruma y en Nambija. Sí. Ahí tenemos 2 ejemplos de actividades, ¿no es cierto?, en donde es muy difícil además mantener el control por la facilidad que hay de que la minería ilegal o de que estas personas dedicadas a esa actividad entren. Tenemos lugares hoy en donde hay pequeños lugares, pequeñas actividades. Digo pequeñas porque, por ejemplo, tenemos el caso de Cielito en el Carchi, en donde se calcula unas 50, 70 personas participando en esta actividad. Ya con anterioridad se cerraron esas bocaminas, pronto entraremos nuevamente a hacer la misma actividad de control, pero en Buenos Aires estamos hablando, dependiendo de los cálculos, unos más conservadores que otros, de entre 4,000 y 5,000 personas dedicadas. Ministra, describiendo a Cielito, estaríamos dando en el clavo. ¿Cómo ha cambiado esa zona? A ver, Cielito es un asiento muy pequeño. Sí. Así es muy pequeño, yo pero creo. Hay todo. Claro, pero este es un asentamiento muy pequeño, es una actividad muy pequeña. Calculamos entre 50 y 70 personas en este momento en la zona. En el caso de Buenos Aires se calculan entre 4,000 y 5,000. Entonces, el tema de Buenos Aires es el más complejo. Vale la pena recordar que la empresa que tiene la concesión aún no tiene la autorización para explotar. Es decir, no hay en este momento ninguna empresa dedicada al tema minero explotando la zona. Sin embargo, tenemos esta gran cantidad de personas haciéndolo de manera ilegal. Estamos trabajando, hay mucho control en la zona, tenemos detenciones todos los días, lo que también explica cómo crecen las tensiones en la zona. Hay hombres, muchos hombres armados dedicados a cobrar a cambio de seguridad
renglones muy significativos y me dicen que incluso a compartir el oro. Bueno, es parte de lo que sucede en estas actividades. Periódicamente, Fuerzas Armadas hace revisiones en la zona, porque como usted conoce... ¿Alcanza a hacer revisiones completas o marginales? A ver, las Fuerzas Armadas entran, la policía también, por supuesto, pero me refiero a Fuerzas Armadas porque es su responsabilidad el tema de control de armas. Entonces, dependiendo del tipo de actividad, dependiendo del tipo de control que se tenga que hacer, ingresan a la zona Fuerzas Armadas o policía periódicamente. Pero es necesario el encontrar, como se está buscando, una solución integral al tema, porque el control, como decía hace un momento, de una veta tan grande que está a la superficie, es un control mucho más difícil de ejercer. Se está trabajando para una lógica organizada, un registro para saber exactamente quién está, probablemente una actividad coordinada que involucre a las propias empresas para que puedan asumir como mano de obra a quienes están en la zona, en lugar de que sea una especie de competencia de qué lado de la veta entra cada uno. Además, hay implicaciones ambientales sobre la pretensión de procesar oro, inclusive en la zona. Ya en el último ingreso que hizo la policía, que hicimos hace un par de meses, se encontraron ya piscinas de cianuro. La semana pasada, en la mitad del acceso, la policía identificó un carro cargado de cianuro que se usa para procesar el oro. ¿Qué informes le han dado a usted de las consecuencias que una producción a lo marginal, a lo desordenado, sin técnicas adecuadas y cuidados específicos, podrían suscitar en la población que trata de ganarse la vida en una veta tan gigante, con una ilusión impresionante de hallar cada paso oro? Eso por un lado. Y los grupos ilegales que están infundiendo mucho temor en Buenos Aires, ¿cómo van a ser neutralizados? Porque estos son agentes que usan prácticas mafiosas y que vienen o han venido a instalarse con autos incluso de última gama en todos estos sectores, en donde piensan incluso atrapar o cautivar a la gente que vaya a trabajar con un desorden casi completo de actividades fuera de ley. Entonces, el escenario, si lo pintamos, ¿cómo podríamos acercarnos a una realidad que cree conciencia en la ciudadanía? Porque por sentido común lo que nosotros habíamos pensado es que se militarice la zona a lo grande, con la presencia de militares predispuestos, digamos, a una primera tentativa de sacrificio y de pundonor, pero las consecuencias podrían ser muy graves, porque en el otro lado también los mafiosos tienen sus estratagemas y sus prácticas internacionales que son conocidas y responden a episodios de película. No estamos tan lejos de ello, me dicen a mí, en esta zona. Qué pena, porque la conocimos de niños. Los paseos eran muy permanentes a ese sector, sin conocimiento de que se trataba de una veta tan gigantesca del mineral más importante que tiene la zona, el oro. Así es que, ¿cómo piensa enfrentar esta situación o cómo deberían enfrentar los gobiernos? Porque van a ser muchos gobiernos que tengan que transcurrir con liderazgo nacional para poder detener esto que usted le calificaría de zona de emergencia, de zona de peligro. Perdone por abundar en un pocotón de detalles que me imagino son las causantes de una gran preocupación que tiene el presidente Moreno y que tiene todo el gabinete por esta situación en Buenos Aires, Imbabura.
Así es, Gonzalo, es un tema de preocupación para nosotros en materia ambiental, en materia de seguridad, en materia de convivencia pacífica en la zona, y para la Policía Nacional además exige desplegar una gran cantidad de esfuerzos que siempre estamos pendientes, porque también el riesgo es descuidar otras actividades de seguridad en la zona por la gran cantidad de personal que se tiene que destinar cada vez que hay uno de estos temas. La semana pasada, que estuve toda la mañana del jueves trabajando tanto con los oficiales encargados de la zona como con el gobernador de la provincia de Imbabura, me hacían ver inclusive algo en lo que yo no pensaba, que destinábamos esta cantidad de personal, porque no solamente es la cantidad de gente para el control de mascarilla, para ingresar a la zona, sino cada vez en donde tenemos, por ejemplo, personas que son detenidas, personas que son aprehendidas para ser llevadas a órdenes de la justicia. Para las audiencias destinamos entre 40 y 60 policías para resguardar los lugares en donde se realizan las audiencias, que a veces pueden durar horas, días, para resguardar el lugar en donde se realiza la audiencia, porque la desobediencia de la comunidad ha llegado a tal lugar que a veces van, entre comillas, a rescatar a las personas procesadas de los lugares de administración de justicia. Entonces, la cantidad de personal también es un motivo de nuestra preocupación. Yo tuve hace algunas semanas la oportunidad de reunirme con alcaldes de la zona, con el prefecto de la provincia, porque necesitamos aunar esfuerzos. No es una tarea exclusivamente del gobierno, exclusivamente de la policía, aunque tenemos, por supuesto, una responsabilidad muy importante en esa materia. La experiencia de estos otros lugares conflictivos, como de Zaruma y de Nambija, también nos enseñan algunas lecciones, ¿no es cierto? No se trata solamente de ocupar el lugar, porque la posibilidad de acceder a la veta desde distintas zonas es muy, muy grande, muy importante. No se trata solamente de ocupar el lugar con la fuerza pública, pero sí de evitar que se salga de control, que deje de haber presencia, que deje de haber control en la zona, lo que nosotros estamos pugnando todo el tiempo para que no suceda, porque cada incursión, cada entrada, y por supuesto, yo lo decía hace un minuto, recordar una responsabilidad compartida entre varias instancias. A fines del mes pasado, por ejemplo, se hizo una incursión muy importante, fue el resultado de una investigación que llevó más de medio año. En esta investigación se ubicó precisamente a las cabezas de cierto tipo de organización delictiva dentro de la zona. Estas cabezas entonces fueron detenidas en un operativo grande con un despliegue importante de personal policial. Si no me equivoco el número exacto, tuvimos 24 detenidos, 26 detenidos. Todos fueron liberados dentro de las siguientes 48 horas. ¿Tienen escalas los delincuentes organizados? ¿Perdón? ¿Tienen escalas de peligro la delincuencia organizada que usted conozca? Sí, claro, porque una cosa es organizarse, por ejemplo, para asaltar en un bus, y otra cosa es organizarse para traficar personas. Entonces, hay delitos que conllevan más gravedad que otros, pero solamente para terminar la idea en la que estaba, en este caso fueron todos liberados dentro de las siguientes 48 horas. Para esta ocasión, incluso firmamos una queja ante el Consejo de la Judicatura de manera conjunta, el Ministerio del Interior y la Fiscalía General, porque el trabajo que implicó para Fiscalía y para Policía fue increíble. A nuestra valoración, las pruebas que había para que puedan ser llevados a un proceso y además que esperen su sentencia privados de libertad eran suficientes. Así que en ese caso, por ejemplo, junto con la fiscal general, con la doctora Palacios, firmamos una queja ante el Consejo de la Judicatura respecto de la jueza. Lo pongo como un ejemplo porque en la zona, para poder mantener el control, es indispensable un trabajo con las autoridades locales, la policía, la fiscalía y, por supuesto, la respuesta de parte de los jueces. Si la policía hace su trabajo, ingresa en la zona, realiza las detenciones con estas características de agresividad que tenemos de parte de la población, y a pesar de eso los lleva a la justicia y luego son liberadas estas personas, entonces es muy difícil el tener los resultados que esperamos tener. Además ya de las detenciones concretas, es muy importante, es indispensable el hacer un ataque o el hacer un control logístico en la zona, el evitar que entren a la zona gasolina para prender las máquinas, que entre a la zona este tipo de material como el cianuro que se usa en las piscinas para que no lo procesen en la parte de arriba. Es decir,
todo lo que tiene que ver con el abastecimiento también es una forma de atacar a la actividad sin necesariamente enfrentar de manera directa a la población. Estos y otros mecanismos son los que se están llevando adelante y también los que se están planificando en la zona. Hay tráfico de armas y seguramente también tráfico de químicos y lavados de dinero. Todas las manifestaciones más complejas para la policía, y por eso yo hablo de una militarización, arreglaría la situación. Están nuestros soldados ecuatorianos, como en otros países vecinos, preparados para darle una neutralización a estas manifestaciones que la policía en un momento dado no va a poder controlar adecuadamente. No sé qué le parezca a usted, mi presunción, ministra. En el marco de sus competencias, por supuesto, las Fuerzas Armadas conocen la zona y los riesgos del lugar. Además, es una zona que, sin ser exactamente zona de frontera, está muy cerca de la frontera. Entonces tiene implicaciones también de seguridad nacional. Poquito olvidada, ¿no? Es una frontera con una serie de problemas, ¿no es cierto? Con una característica muy particular. Entonces, también eso hace que Fuerzas Armadas estén sobre la zona. Hace más o menos 3 meses estuve invitada para hacer una conferencia, una charla con un grupo de generales en la Academia de Guerra, y hablamos del tema con un grupo de generales en formación, es decir, todo el personal, todo el mando que está en el tema de seguridad en el país conoce que este es uno de los focos de atención, de alerta, y por supuesto lo que se hace en ese sentido. El apoyo de las Fuerzas Armadas es indispensable en el marco de sus competencias, se hace en el marco de sus competencias. ¿Y cuál es el marco de las competencias? El marco de sus para competencias la institución militar, es la seguridad nacional y el control de armas. Este es el marco específico, digamos, de competencias, y cuando alguna de estas incursiones tiene ese tipo de implicación, tiene implicaciones respecto de seguridad nacional o de armas, entonces las Fuerzas Armadas pueden y deben intervenir y lo hacen. Nos aguardan a los ecuatorianos noticias realmente trascendentes en cuanto a los mecanismos que va a utilizar desde el lado legal y constitucional, a las herramientas potentes de neutralizar este género de atentados contra la paz pública, y que puede convertirse en una zona si ya no está, en una zona de bandas, de mafias que están dificultando las tareas de control desde todo punto de vista. Aquí tengo yo una nota de una declaración suya, de una cuenta suya, ministra. Hoy en el acceso a Buenos Aires, Urcuquí, Imbabura, la policía ecuatoriana identificó el transporte ilegal de 10 quintales de cianuro y detuvo a 4 personas. No dejaremos de combatir la ilegalidad, la minería ilegal, en procura de la seguridad ciudadana. Es un mensaje que usted ha emitido y que ya lo tenemos rescatado del Internet. Así es, Gonzalo. Precisamente hace pocos días, en el 13 de febrero, precisamente se hizo esta identificación. Yo estoy permanentemente, las cuentas oficiales de la policía y el Ministerio de Interior son las que tienen toda la información, pero hay algunos temas que tengo la oportunidad de resaltar y, por ejemplo, este tipo de temas, porque además tenemos una preocupación adicional, es que el cianuro aún no se encuentra en la lista de sustancias catalogadas que tienen que estar puestas en la ley. Yo he hablado de este tema ya en la Asamblea Nacional y con los legisladores. Estamos presentando un proyecto de ley para incorporar algunas sustancias e incluso el poder darle una facultad a una de las capacidades del Ministerio del Interior, sea incorporar determinadas sustancias, aunque sea de manera temporal, para poder hacer control si la ley se demora más, ¿no es cierto? Entonces, en eso estamos trabajando. Hay diferentes aspectos, la justicia, la fiscalía, los jueces, la legislación, pero la policía hace un gran trabajo en la zona. Todo el tiempo estamos mostrando resultados en la zona. En materia de seguridad sucede algo, que no importa el esfuerzo,
la innovación, las nuevas herramientas, la cantidad de policías. En marzo vamos a graduar a 2.500 nuevos policías que se incorporan a las filas. Eso sumará algo más de 50,000 policías en el país. Una policía con resultados para importantes. Nuevos delitos Así que es. lamentablemente Cada se están vez esparciendo. actualizarse, ¿no es cierto? Alguien que estudió hace 15 o 20 años seguramente no estaba en seguridad cibernética, hoy es parte del tema, y así tenemos una serie de ejemplos. Pero le decía yo, pasa algo en materia de seguridad, y es que independientemente de todos estos esfuerzos, no hay un día en el que no tengamos una noticia respecto de un incidente de inseguridad. Aquí y en cualquier lugar del mundo, esto es parte de la dinámica de la violencia, de la inseguridad, y entonces es un trabajo en el que todos los días hay que hacer un esfuerzo. Cada día, un día que cerramos con buenos resultados, con detenciones, un día que cerramos habiendo evitado, como hace 2 fines de semana, 3 femicidios se evitaron en un mismo fin de semana. Esos días son, bueno, hoy esto salió bien, hoy este resultado es importante. La madrugada de ayer y de hoy se han realizado 2 operativos muy significativos para detener a la red que permitió el ingreso de objetos ilegales, de objetos prohibidos a la penitenciaría de Guayaquil hace varias semanas, por ejemplo. Es una detención que incluye a 16 policías, no sé si tenemos ya detenidos algunos otros que todavía nos faltaban, 4 miembros de guías penitenciarios, incluso una persona privada de libertad que había coordinado esta actividad desde dentro de la penitenciaría. Entonces, cada día es un resultado, cada día es un esfuerzo, cada día es una buena noticia también. Hace 2 días recuperamos a 2 adolescentes que estaban reportadas como desaparecidas en Lago Agrio, fueron recuperadas en Mocoa, en Colombia. Mujeres. Habían salido por su propia voluntad, pero el reporte era ecuatorianas. Ecuatorianas de Sucumbíos, habían salido por su propia voluntad de las casas, pero no lo sabíamos, entonces estaban reportadas como desaparecidas. El identificarlas, encontrarlas, traerlas de regreso a su casa, pero es el día a día del tema de seguridad. Tenemos incidentes, tenemos malas noticias, tenemos buenas noticias, tenemos mucho trabajo, y al final lo que se tiene que hacer es una evaluación, por supuesto, para cumplir objetivos que se miden en eficiencia, en respuesta, en confianza, en legitimidad y también en algunos datos específicos, tasas de muertes violentas. Hay una serie de indicadores. En esos indicadores, a pesar de que nosotros podemos identificar avances en el día a día, la verdad es que cuando hay un incidente violento, cuando hay una noticia, cuando alguien dice me asaltaron, entonces las estadísticas dejan de ser tan importantes y, por supuesto, mientras haya un acto violento, un evento violento, la policía no descansa en su trabajo y desde el ministerio tampoco podemos estar tranquilos. Querida ministra, nos hemos detenido en este tema porque hay una misión de paisanaje. La gente en Imbabura, en el Carchi, y en todo el país, créame que incluso en la capital de la República, hay gente que ha ido a buscar alguna solución para su problema de desempleos. Hay una gigantesca corriente de nuevos habitantes en la zona que no están perfectamente ubicados, censados, haciendo tareas lícitas. Están buscando la vida, pero en términos incluso de carácter negativo. Entonces la idea es que la justicia una vez más no nos defraude y la administración de justicia tiene que ser en estos sectores mucho más exigente con sus equipos de fiscales y de jueces. Y de lo que sabemos, nuevamente están generando un estallido de incongruencias y de descuidos y de recibir pagas los señores fiscales y los señores jueces de toda esta jurisdicción. Esto, ¿cómo piensa a través del Consejo de la Judicatura el señor presidente elaborar un cuadro de exigencias y usted rescatar un cuadro de colaboradores en estas instancias de Poder Judicial a efectos de poder hacer un seguimiento? Porque si tenemos buenos jueces, vamos a tener resultados mucho más convenientes para el interés público.
Sí, el funcionamiento de la justicia, el buen funcionamiento de la administración de justicia es clave para luchar contra el delito, para luchar contra la impunidad. Y en este caso, pues el presidente ha hecho en varias ocasiones, en repetidas ocasiones, un llamado a fiscales y jueces. Habitualmente lo ha hecho en el marco de los casos de combate a la corrupción, porque también es cierto, tenemos una población que está acostumbrada a responsabilizar al presidente, inclusive de lo que hace o deja de hacer la administración de justicia, y eso no es verdad. En el marco de la independencia de poderes y en un Estado democrático, pues ni el gobierno ni el presidente de la República pueden responder por lo que hace un juez o por lo que hace un fiscal. Por eso es que el presidente no ha dejado de hacer un llamado a la administración de justicia, lo que sí le corresponde al Ejecutivo y lo que el presidente ha estado haciendo insistentemente en estos meses, en estos casi 2 años ya, es enviar proyectos de ley, el cumplir con la iniciativa legislativa para los temas que corresponda, el tener una capacidad pues de interlocución, de vigilancia, de hacer ciertos llamados, pero le corresponde a la Administración de Justicia. El Consejo de la Judicatura acaba de instalarse ya un consejo definitivo hace pocos días, hace pocas semanas, y en realidad tenemos muchas expectativas y estamos pendientes de que ese Consejo de la Judicatura encuentre el punto medio de no ser un consejo que controla y maneja a los jueces, que eso es de lo que hemos afortunadamente salido. Ya no estamos en un sistema en donde todo el poder se corresponde a una persona, pero tampoco esto significa jueces que fallen en contra de la ley, que actúen sin control, que liberen delincuentes peligrosos, que se hagan de la vista gorda en casos de corrupción. Es un gran desafío el que tiene por delante el Consejo de la Judicatura y tenemos una gran expectativa desde el Ejecutivo de lo que pueda suceder. Estamos, por supuesto, prestos a colaborar en lo que corresponda, en el marco de la independencia de poderes, pero sin que esto deje de ser una preocupación, porque no hay trabajo que sea suficiente, no hay esfuerzo que sea suficiente desde el Ejecutivo si no encuentra una correspondencia de los jueces que se comprometan en este mismo sentido. La lucha contra la corrupción, contra el delito, contra la impunidad no va a ser posible sin fiscales y jueces. Es fácil la conclusión que tenemos que nosotros exponerla por elemental sentido común. El caso del señor exministro Iván Espinel, ministra, sería bueno que le dé una impresión de lo que piensa el gobierno ha ocurrido. Está clarísimo que el correísmo sigue manejando a la justicia. La Fiscalía del Ecuador ha anunciado que apelará el caso de Iván Espinel, pero esto de apelar nomás no es la solución. Son casos que ofenden al honor nacional, que ofenden al país, ¿no? A la sociedad ecuatoriana. Nos obligan a tener los ojos puestos en la injusticia, no es en la justicia. No es posible luchar contra la corrupción y el delito, ha dicho usted, si fiscales y jueces no hacen su parte. Cuando leen estos párrafos elaborados por usted, nos sentimos indignados, todo el mundo. La Fiscalía ecuatoriana, a pesar de las pruebas presentadas, es decir, más bien, el Tribunal de Garantías Penales del Guayas acaba de conceder o confirmar un estado de inocencia del exministro Iván Espinel, el que prestó el partido político al correísmo. Así, a mansalva. Perdone, ministra, usted es una dama de respeto y pido perdón también a las respetables ciudadanas y ciudadanos que nos escuchan. Pero confirmar un estado de inocencia y se le escucha al abogado que defiende a este individuo mencionar con toda seguridad que los otros 2 casos por los que está inculpado también, que están en pleno trámite, van a recorrer el mismo camino, adverso a la justicia ecuatoriana. Esto no puede continuar ocurriendo en nuestro país y se ve claramente cómo la paga ha sido con este tipo de
decisiones de los jueces, se ve claramente que las fiscalías, especialmente las fiscalías, y muchos de los estamentos judiciales del interior del país, aunque las cúpulas en Quito o en cabeceras provinciales aparezcan con nombres más o menos aceptables, no todos, lo que ocurre es que en el ejercicio donde los juzgados y donde los fiscales tienen que redactar sus respectivos informes acusatorios y sentencias o declarar algún tipo de beneficios para estos delincuentes, están en un escenario de facilismo impresionante y no podemos más los ecuatorianos que aceptar el manejo de la justicia por parte del correísmo, que tiene la sinvergüencería, perdone ministra, de elaborar a través de sus jueces naturalmente partidarios, fiscales partidarios, una resolución de esta naturaleza, porque les ha prestado el partido para inscribir la número 5, ¿no? Creo que es la misma que están publicitando este momento, vote todito 5. Y este hombre intenta salir en libertad en cuestión de unos pocos días, así lo anuncia su defensor de apellido García, ministra. No puede ser esto. ¿Cómo? ¿Qué hacer? ¿A quién quejarnos? ¿Cómo rechazamos los ecuatorianos estas manifestaciones hirientes al honor nacional? Sí, Gonzalo. En este caso se trata de uno de los varios procesos que enfrenta el señor Espinel. Creo que eso también hay que decirlo, en medio, por supuesto, de la preocupación que causa la noticia, pero es uno de los varios casos que enfrentan. Creo que son más. Sí, entiendo que son más casos los que enfrenta, pero usted decía, ¿qué hacer? Y hay una discusión que no solamente se lleva adelante en el Ecuador, hay una discusión en el derecho y en la política en el mundo entero sobre la administración de justicia y la dificultad que tenemos los ciudadanos en general para seguir los fallos de la administración de justicia, porque las actividades, las declaraciones, los actos, por ejemplo, de quien está en el Poder Ejecutivo, de quien está en la Asamblea Nacional, suelen ser muy visibles, estar muy expuestos. Dijo algo, puso algo en Twitter, se reunió con alguien. Son personas identificables y que además se pueden hacer responsables, me refiero políticamente responsables con facilidad. Votaron por esta ley, expidieron este acuerdo ministerial, tomaron esta decisión. Pero jueces y fiscales suelen ser uno de los poderes menos expuestos que hay. Analizamos poco las sentencias porque sería muy importante también el decir qué pasó exactamente, qué dice ahí, qué papel jugó un fiscal. ¿Hubo un solo fiscal? ¿Pasaron varios fiscales? ¿Qué papel jugó el juez? ¿Qué papel jugó? ¿Qué argumentos se usaron en la defensa? ¿Qué pruebas se aportaron en el proceso? Porque eso permite con claridad el reconocer responsabilidades. Yeah. Pero ahí, Gonzalo, y lo comentábamos el otro día con algunos abogados y colegas en el mundo de la academia y el derecho, lo importante que es el papel de la prensa especializada en temas judiciales, porque es otra cosa el tener un titular y otra el tener prensa que examine el proceso, que examine cuál es el camino que ha tomado, que nos pueda explicar a los ciudadanos algo que es altamente especializado y que probablemente tiene miles de páginas. Entonces, el papel de universidades, de observatorios, de colegios profesionales, de prensa especializada en asuntos judiciales, esto va a ser vital. Así es, esto va a ser vital en este proceso, Gonzalo, porque creo que en la lucha contra la corrupción, la impunidad, que nos unifica en el país, porque creo que la gran mayoría de ecuatorianos los comunicadores puede más bien incidir en esta suerte de... Sí, la falta de especialidad, pero incluso de los especialistas, Gonzalo, porque un especialista, un abogado, si no conoce todo el proceso, lo que podemos es tener nuestras impresiones, nuestras reacciones, ¿no es cierto? Pero sería clave que tengamos de verdad análisis especializados para decir, aquí no se presentó la prueba de manera correcta, aquí hay una falla gravísima cometida por el perito que se llama fulano de tal, porque además no terminamos de conocer los nombres, la responsabilidad, a qué proceso
procesos están vinculados. Y nos pasa esto, Gonzalo, en los temas de corrupción, nos pasa en los temas de violencia sexual. El país ha vivido unos casos terribles en los últimos días de jueces que dejan en la impunidad violaciones, de jueces que dejan en la impunidad femicidios, pero sin una prensa especializada que nos diga, aquí hay una falla del perito, aquí hay una falla del fiscal, aquí hay que poner los ojos en el tribunal, aquí este tribunal ha actuado de esa manera antes. Esto me parece que es indispensable para que la opinión pública pueda, como yo lo comentaba a través de redes sociales, podamos tener nuestros ojos puestos en la administración de justicia, porque creo que es la única manera de que no exista un poder ajeno al control. Ajeno, por un lado, al control social y ajeno al control disciplinario al que me refería hace un momento, cuando el Consejo de la Judicatura tiene que encontrar este justo medio de en qué casos poder sancionar a los jueces. Cuando existen 11 investigaciones contra el expresidente Correa y le averiguamos a la señora fiscal general del Estado y le decimos aquí, en estas instalaciones, le decimos, ¿y qué pasó de estos 3 caballeros? Usted sabe a los que me refiero y el pueblo ecuatoriano colige rápidamente. Los 2 exmandatarios y un travieso colaborador desde escritorios presidenciales que se están pasando de listos. Ahí le cogemos en curva e inventan una gira hacia el Brasil, conjuntamente con el señor procurador, a quien no le hemos escuchado absolutamente una sola presunción respecto de estas tareas que como abogado del Estado, entiendo yo, no las ha cumplido a carta cabal, es mi parecer, y que me disculpe. Pero ahora han organizado un viaje, conjuntamente con el señor presidente de la Comisión de Anticorrupción del Palacio Nacional. Está bien, pero ¿cuál sería de alguna manera la recomendación más importante de la ministra del Interior, comenzando naturalmente por escuchar las recomendaciones que seguramente ya les ha elaborado el señor presidente de la República, por lo menos a las personas con las que él puede tratar? Las otras son absolutamente independientes. Pero a mí me da cosas de que este hombre que todavía tiene, francamente, la sinvergüencería de preguntarnos si en el gobierno de él han existido este tipo de casos, ¿no? Tiene Bueno, eso no podemos, bajo ningún punto de vista, aceptar Pero ellos están prácticamente disimulando con este juego, con este viaje. ¿O cree usted que alcanzarán, ahora que estamos hablando de comunicadores que deberían trasladarse a ver qué hacen, qué preguntan, qué le responden? Necesitamos unos reporteros que viajen igualmente en paralelo a Brasil, para que se den cuenta de las gestiones que vaya a realizar la fiscal general, a quien yo le dije que parecía ser una fiscal correísta, y ella negó rotundamente aquella situación. Pero así no se juega con el país, pues, ministra. No sé, el señor presidente, qué intención tenga de vigilar esta misión de los 3 funcionarios, 2 de los cuales no le pertenecen. La fiscal le pertenece al exmandatario, el presidente de la Comisión Anticorrupción, nombrado por el señor presidente Moreno y que goza de nuestra credibilidad, y el otro caballero, igualmente, que se une a última hora a tratar de ver qué pasa cuando todos los informes, yo le leí detenidamente a la fiscal de lo que menciona Mameri, de lo que menciona la empresa Odebrecht. Incluso le indiqué este relato ampliado de Jorge González, un colega periodista colombiano que publicó un libro que aquí lo dimos a conocer, con todos los contenidos
y los pecados de lo que él llama el segundo aborto. Aquí está todo claro, pero nadie ha dado un solo paso en el sentido, por lo menos, de complementar la investigación. Este escándalo de corrupción ha desestabilizado a la justicia ecuatoriana y creo que a toda América Latina como sociedades y como gobiernos. No sé qué le parezca a usted. ¿Cuál es la exigencia que se impone, por lo menos de la inquietud social, de averiguar de Correa, de Glass y del otro señor, que mejor no me acuerdo el nombre? Ministra, Gonzalo, si es tan amable. Algunas reacciones a su comentario o a sus comentarios respecto de este tema, y empiezo diciendo que difiero con varios de ellos. Yo no creo que se trate de un invento, creo que ahí hay una tarea pendiente muy grande y confío en que cualquier iniciativa pues no se puede tratar de vamos a inventarnos un viaje. Es un tema demasiado grande y demasiado grave al que llevar la atención como para que vaya a ser solamente... ¿Por qué no lo hicieron antes cuando se conocieron de las novedades? Me gustaría poder responder el comentario, Gonzalo. Ministra. Usted lo ha hecho en varios puntos y yo he recogido para poder reaccionar. En primer lugar, en el Ecuador existen ya varias personas sentenciadas, vinculadas a la trama de Odebrecht. Entonces, aunque todavía me parece que queda mucho por descubrir, me parece que queda mucho por aclarar, me parece que queda mucho dinero por recuperar, pero a pesar de eso, no se corresponde con la realidad el decir aquí no ha pasado nada en esta materia. La primera persona que asumió, que vivió las consecuencias de su vinculación en este caso fue el Contralor General del Estado. Cosa que hay que decirlo también, la gravedad de que el primer vinculado a este caso haya sido el encargado de controlar las cuentas es lo que precisamente nos muestra de cuerpo entero lo que estaba pasando. Entonces, existe un proceso y ya una sentencia en contra de Pollitt, ¿no? Exactamente, quien era el Contralor General en este proceso. Existe una sentencia en el caso de Pollitt, sentencia, responsable del tema. El exministro de Correa, que sigue diciendo, no me han encontrado, nunca nos han encontrado, no ha pasado nada, el exministro Alexei Mosquera aceptó él. Ni siquiera es que la justicia le dijo, aquí están las pruebas y nosotros lo que hacemos es llegar a la conclusión. No, él aceptó, ¿no es cierto? Él aceptó haber recibido dinero de Odebrecht, a pesar de que Correa en su momento dijo era un acuerdo entre privados, un asunto tributario. Entonces, Mosquera lo aceptó. Esto significa un ministro de Correa directamente vinculado y que no ha alegado inocencia, sino que más bien asumió que eso fue lo que hizo. Porque a veces también perdemos un poco la memoria y nos sigue repitiendo, no me han encontrado, no hemos hecho, no tenemos ni un caso, por favor. También está sentenciado por este caso Ricardo Rivera, el tío de Jorge Glass. También está sentenciado en vinculación con este caso Jorge Glass, quien era el vicepresidente de la República y era o estaba encargado de los sectores estratégicos, y cada vez siguen saliendo nuevas vinculaciones. Esta declaración de Mameri respecto del dinero que se habría pagado a Rivera a través de una empresa internacional, esta empresa Glory, que se vincula con otras declaraciones, las declaraciones del señor Topic de que la empresa Glory habría hecho, entre comillas, inversiones en el Ecuador a través de banca de Estados Unidos, siguen completando lo que el país siempre averigua y sigue averiguando y tiene que seguirlo haciendo, que es la ruta del dinero, cómo se hizo, a quién se pagó, a través de qué lugares. Ahí está. El ex Contralor General, un ex ministro, el ex vicepresidente de la República, el tío del ex vicepresidente de la República, y sigue saliendo. Creo que hay que decirlo, Gonzalo, porque a veces también tendemos a creer, no ha pasado nada, no ha cambiado nada, aquí todas las cosas siguen igual, y eso no es cierto. El escenario que hoy se vive en el país es un escenario que hace 2 años a muchos de nosotros nos parecía imposible. A muchos de nosotros nos parecía que estábamos condenados a un proceso mucho más largo de impunidad, de cobertura, de protección, de concentración de poder, y en realidad el haberlo logrado en poco tiempo y de manera pacífica es algo que amerita que reconozcamos los méritos de quienes lo han impulsado, a la cabeza del presidente Moreno, y también que reconozcamos lo importante como sociedad para que sigamos en esa línea, para que sigamos profundizando en esa línea y no nos dejemos, perdón por usar esta expresión coloquial, y no nos dejemos ganar la moral, porque finalmente es un país que ha tenido
tenido la capacidad de enfrentar una situación tan grave y de hacerlo de manera ordenada, democrática, pacífica, y que va encontrando soluciones, que va encontrando sanciones en donde no podemos permitir que reine la impunidad y se camine en ese sentido. Dicho eso, también difiero con que la Procuraduría no ha hecho nada. Hay que establecer responsabilidades distintas. La Procuraduría, de lo que yo conozco, varias veces y en diferentes casos se ha presentado como acusador particular. Lo que me parece es un seguro extra, pero ni siquiera es indispensable, porque es la Fiscalía la que tiene la tarea de llevar adelante la acusación penal, es la Fiscalía la que tiene la titularidad de la acción penal y a nombre de la comunidad tiene que hacer su trabajo. Me parece que también hay que ajustar nuestras expectativas de esta visita que han anunciado la fiscal y el secretario anticorrupción. Íñigo, el señor procurador, Iván, el señor presidente de la Comisión Anticorrupción, ¿se fusionan ellos de su propia cuenta o son convocados por la fiscal? Miren, yo no conozco que el procurador haga parte de esta visita. Lo que yo conocía es que era una coordinación entre la Fiscalía General y la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia. Así ubicaron en primeras planas este fin de semana. Así es, y ya los funcionarios involucrados nos darán más detalles, pero de lo que yo conozco era una coordinación entre la Secretaría Anticorrupción, la Fiscalía General del Estado. Y usted decía hace un momento, ¿no es cierto?, ¿qué van a preguntar, qué van a hacer? En mi opinión, una cooperación internacional. Van a buscar documentación de Odebrecht. O sea, una cooperación internacional lo que tiene como resultado es la entrega de información, de gran cantidad de información que luego tiene que ser procesada aquí en el país siguiendo las reglas apropiadas, tiene que ser entregada siguiendo una cadena de custodia para que pueda ser usada en los procesos judiciales en el Ecuador, etcétera. Pero hay una pregunta muy importante que me parece que también es clave. ¿Quién ya recibió esta información? Porque también hay muchas voces que dicen que esta información fue entregada al Ecuador desde hace un par de años cuando el caso Odebrecht estalló. Entonces, creo que hay mucho todavía por averiguar en este caso y en otros casos. Creo, y no sé si peco de optimista, pero creo que hay que darle el beneficio de la duda a las instituciones, no solamente a las personas, sino a las instituciones ecuatorianas. Quiero creer que eso es posible. En términos de documentos. Información que permita construir los casos y recuperar los activos, que me parece que son los dos grandes temas. ¿No es conveniente dar pistas de lo que van a buscar allá? No creo que corresponde, al menos a mí no me corresponde, y creo que los procesos de investigación tienen sus propias lógicas. Ojalá tuvieran un ritmo más apresurado, pero no podemos olvidar que lo que está sucediendo en el país no es el reino de la impunidad, no, son investigaciones, hay personas enfrentando la justicia, hay personas que en este momento se encuentran ya privadas de libertad como consecuencia de eso, y me parece que es algo que no se puede minimizar, es algo que no podemos dejar de mirar con optimismo en el país. Hace 2 años, lo repito, lo que teníamos era un panorama de impunidad, de organismos de control cooptados completamente, de falta de posibilidades de decir, de opinar. Esta discusión que estamos teniendo aquí en este momento, Gonzalo, hablar respecto del excontralor, respecto del ex vicepresidente, que en ese momento eran contralor, vicepresidente, ministros, habría sido imposible hacerlo sin consecuencias desde el punto de vista del mundo periodístico. Hoy vivimos otro ambiente y otra realidad. Aprovecho para comentarlo aquí. Seguramente hoy es el día en el que se publicará en el registro oficial la reforma a la ley de comunicación. Y eso no es un asunto pequeño. Hoy en el registro oficial desaparece la Supercom. Esta es una conquista democrática, es una conquista de la sociedad ecuatoriana, pero también es una apuesta política institucional del presidente Moreno. Y creo que esta es la lista de constancias, no son especulaciones, no son opiniones, son hechos que nos demuestran que estamos en el camino correcto y que ese debería ser también nuestro sentir, nuestro estado de ánimo, porque muchas veces frente a esta cantidad de problemas perdemos de vista que se están enfrentando, que se están resolviendo, y esa siempre es una buena noticia, Gonzalo. Yo le pregunté en días anteriores, recientes horas, ministra, a la señorita fiscal Ruth Palacio, ¿por qué no se le imputa, le dije al presidente Rafael Correa?
qué le tiene tanto temor a imputarle, señora, en estas palabras, como a mí me gusta referir a nombre de la colectividad? Y esto fue lo que me contestó. ¿Por qué no le ha imputado, fiscal? ¿O cuándo piensa hacerlo? Pero nosotros tenemos que buscar elementos en un proceso, independientemente de la pretensión. Tiempo. Estamos investigando, estamos reanudando. ¿Por qué se demora tanto en investigar? Perdone. Porque necesitamos respuestas de otros. No, con todo es que respeto. nosotros necesitamos, señor Rosero, respuestas de otras instituciones. No solo es Fiscalía, y del mismo IES o de la misma institución que está involucrada. Ayer no le quedó claro que Correa es un responsable de todo lo que ha ocurrido con el dinero de están miles terminando de los procesos investigativos. ¿Sí? La Contraloría ha dicho, perdón que le interrumpa, pero la Contraloría ha dicho que está haciendo los estudios y que los va a entregar a Fiscalía. Incluso me habla de algunos proyectos que ya entrega. Estos Fiscalía está investigando. Lo que hace Contraloría es simplemente darnos un elemento de convicción dentro de la investigación. Y Fiscalía tiene que complementar y reforzar ese documento. No es que solo lo mandé, no es porque solo lo diga, efectivamente. Ellos nos mandan un informe con indicios. Nosotros a esa sospecha tenemos que darle la calidad de elemento para que mañana más tarde sea ya una prueba en tribunales. La función ejecutiva, ¿qué comentario haría de esto, de esta respuesta incierta? Mire, no sé de nuevo a qué caso en particular se refería. Del presidente Correa. Sí, pero el presidente Correa está vinculado a 11 procesos en este momento. Está vinculado a 11 procesos de lo que yo conozco y me parece que los 11 ya... Así es, y ahí está vinculado en 11. Tiene una orden de prisión en 2 de estos casos, si no me equivoco. Una fue por incumplir sus medidas cautelares, la otra ya por encontrarse en este desacato. Así que creo que parte de las investigaciones evidentemente también lo incluyen a él y a otros altos funcionarios del anterior gobierno. ¿Qué sería lo menos que deben traer de Brasil las 3 autoridades de distinto orden que viajan en simultáneo? Yo pensé que era un viaje compartido. No conozco los detalles, no conozco los detalles, pero creo que tanto de Brasil como de cualquier otro país del mundo, Gonzalo, ¿pero por lo qué que la Fiscalía... en el mismo avión? No, debe ser un viaje compartido. Yo no tengo los detalles para decirle cómo se planificó, quién lo planificó, por eso lo que yo le he dicho es lo que yo conozco de una actividad compartida entre la Fiscalía General y la Secretaría Anticorrupción. No conozco el tema de la Procuraduría, simplemente no lo conozco, pero otros funcionarios se lo podrán comentar. Pero, como le decía yo, tanto respecto de Brasil como de cualquier otro país del mundo, lo que el Ecuador necesita son mecanismos claros de cooperación penal, cooperación con la Fiscalía para poder requerir información y que esta información sea enviada, y cooperación en lo que tiene que ver con la identificación y la recuperación de activos. Necesariamente haberse acometido en la tarea de averiguarse para sí mismo y para su propio beneficio en la gesta administrativa, porque es una gesta la que usted está librando, de qué es lo que se necesita para imputar. Acaba de imputarle la fiscal. Usted le escuchó hace un momentito, pero no se atreven a hacerlo con las características de una imputación que eleve a una situación de mayor jerarquía la preocupación nacional y a las ganas que tiene la colectividad porque esta frustración termine, ¿no? Es una frustración para 4 generaciones. Si es que de aquí sale el milagro del perdón. La última cosa, ministra, usted ya se nos va. Quiero que me haga un comentario. ¿Qué vamos a hacer con estos crímenes que los presos se están matando en las cárceles? Un poco es así la cosa. Tiene un plan de acción rápido, enérgico, complementario, porque esto es producto precisamente de el abuso de los dineros públicos mal empleados, ¿no? Esas cárceles, una que pensaba yo tenía todas las características de una gran prisión con todos los detalles que hemos visto solamente en película, tiene el primer mundo. La primera cárcel ecuatoriana es casi la peor de todo el concierto de residencias de
no de residencias, sino de zonas de castigo, de sanción, de ocultamiento de gente que merece igualmente otro trato, ¿no? Porque tenemos que ser también humanos. Me ha dolido profundamente y creo que la generalidad de los ecuatorianos ver cómo están nuestras cárceles. ¿Qué piensa usted de entregarnos como una contribución de su marca, que ha sido siempre óptima? Gracias, Gonzalo. Como la mayor cantidad de temas con los que nos vamos encontrando en la administración pública, una cosa es la fachada y una cosa es cómo se vendió, una cosa es cómo se pintó la realidad y otra cosa es lo que sucede dentro. Tenemos problemas en el sistema de rehabilitación social en el país, cárceles construidas para albergar a 5,000 personas, pero que no tienen una provisión de agua suficiente para esa cantidad. Desde esos temas, evidentemente, hasta los temas de violencia dentro de los centros carcelarios. Lo primero que debo decir es que el control de la seguridad dentro de las cárceles no es responsabilidad de la Policía Nacional. Es responsabilidad del sistema de rehabilitación social, que tiene una vía aparte, que es lo que antes era el Ministerio de Justicia y que ahora se ha separado en dos secretarías, una Secretaría de Derechos Humanos y otra de Rehabilitación Social, precisamente para que alguien esté encargado exclusivamente del tema cárceles, porque son dos materias muy grandes como para que una sola persona pueda manejar ambos temas. Entonces, el sistema de rehabilitación social tiene un cuerpo de guías penitenciarios y este cuerpo de guías penitenciarios es el encargado de la seguridad dentro de las cárceles. Sin embargo, la Policía Nacional hace seguridad de ingreso y hace seguridad del perímetro de las cárceles. Entonces, hay una responsabilidad compartida. ¿Lo del interior ya no es su competencia? No, dentro de las cárceles la materia de seguridad es de guías penitenciarios. La policía interviene en casos concretos. Está absolutamente corrompido de lo que leo. Hay muchísimos problemas. Hay muchos problemas, hay muchos guías penitenciarios procesados, muchos presos y también en ciertos casos se encuentra complicidad con la policía. Yo nunca voy a dejar de decirlo. Yo creo que no hay mejor manera de resolver un problema que enfrentarlo y reconocerlo. Y la policía, como cualquier otra instancia, cuando se encuentra en el límite con estas actividades delictivas, en el contacto con estas actividades que pueden contaminarla, hay el riesgo de que lo haga. Por eso, 16 policías han sido detenidos este fin de semana por temas de corrupción dentro de la penitenciaría de Guayaquil. Y esto no vamos a dejar de hacerlo, no se puede dejar de revisar, no se puede dejar de sancionar a quienes cometan irregularidades. Y el secretario de Rehabilitación Social, el ministro Pazmiño, tiene rango de ministro. Esta secretaría tiene las características de un ministerio. El secretario de Rehabilitación Social, que es el doctor Ernesto Pazmiño, trabaja y tiene un plan integral de intervención en el tema de las cárceles que, por supuesto, como sociedad tendremos que respaldar. Son personas privadas de libertad, pero no significa que tengan que someterse a una situación de falta de dignidad. Así que ahí hay una preocupación, por supuesto, del gobierno, un problema que se ha acumulado durante varios años, que no se puede resolver de un día para el otro, pero frente al que no estamos cerrando los ojos. Créame, ministra, que yo quería ya agradecerle, pero hay un sinnúmero de llamadas telefónicas que me acaban de proporcionar respecto a que yo le pida a usted muy respetuosamente un comentario que está siendo mal entendido a propósito, que está siendo mal comentado, especialmente en contra del presidente Moreno por parte de el gobernante anterior, de mala factura el señor Correa. Los secretarios que asumirían una responsabilidad administrativa y política de la presidencia del Ecuador están mencionados, entre ellos usted, Juan Sebastián, Andrés y el planificador José Augusto. En Briones, sí. Pero es el apellido Augusto. Es Augusto. Uh-huh. Sí. ¿Usted cuál es su primer apellido, compañero? Son dos apellidos. Pero claro, a todo el mundo nos cuesta. Augusto Briones. Planificador por excelencia. Así es. Pero él es bueno para la Junta de Planificación o es bueno para conducir prácticamente la Secretaría
global de la Presidencia de la República. ¿Con qué mandato él está colaborando como para que nos responda? Por supuesto, lo que Gonzalo, señala el correísmo? Con gusto le respondo para poder despedirme y cumplir con otro compromiso ya de trabajo empezando la semana. Este decreto, el decreto ejecutivo que encarga funciones de coordinación, es increíble la capacidad que tiene el correísmo para manipular las cosas, para tergiversarlas, para torcerlas, pero también es increíble la facilidad con la que muchos le seguimos el juego. Porque inmediatamente, ¿no es cierto? Este decreto es una barbaridad, ha encargado la administración. Por supuesto, para eso el presidente de la República conduce el Estado y tiene ministros, porque les encarga cosas. Porque dice muy bien, aquí a una ministra le encargo el tema de salud, por eso es la ministra de Salud. A una ministra le encargo el tema de la seguridad y el ser la cabeza civil de la policía, por eso es la ministra del Interior. Así es, así funciona. A través de delegados suyos, de representantes, de encargados, así funciona el gobierno. El gobierno anterior creó para la coordinación ministerios coordinadores. No ministros coordinadores, sino ministerios. O sea, además del ministro había funcionarios. La cantidad de personas en los ministerios coordinadores, en todos ellos... Al gobierno de Correa. Al gobierno de Correa. Tenía entre 700 y 800 personas en los ministerios coordinadores. Entonces, había el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, la Secretaría de Riesgos y encima de todos ellos el Ministerio Coordinador de Seguridad, con cientos de funcionarios trabajando ahí y un ministro. Y nadie dijo el superministro, el presidente les encarga a 4, a 10, a 8 superministros. En este momento, ¿qué es lo que ha pasado? En lugar del Ministerio Coordinador de Seguridad, el presidente de la República ha dicho, encárguese al ministro Osvaldo Jarrín, ministro de Defensa, la coordinación del tema de seguridad. Y él preside el Gabinete Estratégico de Seguridad. Cuando nos reunimos estos distintos gabinetes y ponemos los temas que nos son comunes, ¿quién preside esa reunión? ¿Quién lleva la bitácora de los avances de los temas comunes? El ministro Jarrín. Cuando se reúnen los ministerios del sector estratégico y quién tiene una mirada global para reportarle de manera más cercana al presidente, otro ministro. Entonces, es de eso de lo que se trata. En lugar de duplicar funcionarios y ministros, a algunos ministros el presidente nos ha encargado. ¿Qué gabinete me ha encargado a mí el presidente? Un gabinete que se ha denominado el de la política, porque estamos construyendo el Ministerio de Gobierno que condensará el Ministerio del Interior con la Secretaría de la Gestión de la Política. Dice que Moreno está alejándose. Pero creerle a Correa es una insensatez constitucional del jefe de Estado. Pero Correa también dice que Glass es inocente y que él es un perseguido político. Entonces, darle credibilidad a Correa a estas alturas del partido ya es increíble. Bueno, que nos ponga agenda, que nos ponga a conversar sobre sus trampas y sobre sus distorsiones, ya es increíble. ¿En qué consiste el gabinete de gobierno, por ejemplo, que es el que a mí me ha encargado el presidente de la República? En la coordinación con los gobernadores, algo que siempre ha hecho el Ministerio del Interior y que cuando se creó la Secretaría de la Política era una competencia compartida entre Interior y la Secretaría de la Política. Ese es el famoso gabinete político, es coordinar con los gobernadores, coordinar, hablar, estar enterados de lo que pasa, poder tener una conducción única, por supuesto, por instrucción del presidente, por orden del presidente y reportándole al presidente. Eso es de lo único que se trata. Antes había ministros coordinadores, 800 personas trabajando para eso. Ahora el presidente, que tiene otra línea, el presidente Moreno, tiene una línea contraria a la burocracia innecesaria, tiene una línea contraria al derroche de los recursos, ha considerado que no se necesita un ministerio para coordinar, pero que se le puede encargar a un ministro coordinar ciertas áreas para que haya una mejor articulación entre las actividades. No tiene de ninguna manera la predisposición de hacer descansar responsabilidades de liderazgo presidencial en las personas de estos ministros de Palacio, porque ¿para qué nombró entonces y buscó con tanto afán a Otto? Él es una persona muy capacitada, hubiera hecho un papel con más, digamos, con más garantías que los mismísimos ministros. Gonzalo, hay una diferencia básica
entre la forma de comprender y ejercer el poder de Rafael Correa. Pero es la función ejecutiva. No, Gonzalo, es una forma de comprender el poder y hay una diferencia abismal entre cómo comprendía el poder, cómo lo comprende todavía Correa y el como estilo emperador. De liderazgo, exactamente, y el estilo de liderazgo del presidente Moreno. Sí. El presidente Moreno es respetuoso de las otras instituciones del Estado, de las otras funciones del Estado, no dicta sentencias, no dice quién es culpable, no dice quién es inocente. El presidente Moreno no pretende reemplazar a la Asamblea, a la Procuraduría, a la Contraloría, a las superintendencias. Es el jefe del Ejecutivo y también, en lo que le corresponde, el jefe de Estado en el Ecuador. El expresidente Correa, hoy prófugo de la justicia, se llenaba de subsecretarios, pero él era el ministro de todo. Él decidía todo, tenía la gente que hablar con él, él despachaba por Twitter les decía a los ministros, a veces hasta faltándoles al respeto, lo que tenían que hacer. Ese no es el presidente Moreno, afortunadamente. Afortunadamente, el presidente Moreno es el presidente de la República, pero tiene un liderazgo democrático. Lo que sería muy extraño y de verdad le haría mal al país es que en la comparación con el liderazgo autoritario permitamos que el autoritario, hoy prófugo de la justicia, sea el que ponga los parámetros de cuál es el estilo de liderazgo. En mi caso, le soy sincero y con esto termino la molestia, es lo siguiente. Yo no sé cuál tiene más jerarquía, quién manda más después del señor presidente de la República entre el respetable vicepresidente y el respetable señor Augusto. Perdón, Gonzalo, ¿me puede repetir su pregunta? ¿Quién tiene mayores facultades, jerarquía? No donde mando, porque eso ya viene con uno mismo, pero una especie de autorización presidencial para dominar determinadas decisiones en el Palacio Nacional. Si Augusto o el señor vicepresidente. Las decisiones, aunque están en el otro lado. Pero las decisiones en el Palacio las toma el presidente de la República. El presidente tiene un equipo de colaboradores que se encuentran en su gabinete, por supuesto, y también en su vicepresidente. Entonces, en este equipo, el presidente nos hace distintos encargos, nos da instrucciones, nos delega actividades. Algunos de nosotros tenemos actividades que se encuentran fijadas en la ley y que se encuentran fijadas en las carteras de Estado y las competencias de las carteras de Estado que dirigimos. En el caso del vicepresidente de la República, según dice la Constitución, sus funciones no se encuentran en ninguna ley, en ningún decreto. Él tiene las funciones, él o cualquier vicepresidente en cualquier periodo, según la Constitución ecuatoriana, tiene las funciones que le encargue el presidente de la República. Por lo tanto, existe un decreto en donde última palabra, el señor presidente Lenín Moreno. Así es. Luego sigue el vicepresidente, ¿no? Con los encargos que el presidente le haga. Entonces, el presidente... Y luego sigue Augusto. Y luego sigue el gabinete, así es. El presidente de la República, a través de un decreto, le ha encargado algunas actividades al vicepresidente y, por supuesto, esas son mientras el presidente no decida o encargarle nuevas o cambiar la que les ha encargado, porque él dirige el Estado. Pero en el caso de las carteras de Estado, hay algunas que ya están fijadas en nuestras competencias. Nada más y nada menos que eso, y como le decía al empezar, es increíble la capacidad de distorsionar la realidad que tiene el correísmo, pero es más increíble que todavía en nuestra sociedad haya quienes le tomen la palabra. Me está acusando reiteradamente. No a usted solamente, pero creo que nos hemos pasado 15 minutos hablando de los argumentos de Correa, cuando podríamos utilizar, sí, por supuesto, y yo los explico con mucho gusto, pero creo que podríamos utilizar de mejor manera el tema. Sí era importante Sí, siempre es importante explicar, claro que sí. Cualquier tema que cause inquietud hay que explicar. ¿Cuál tema se me escapó más importante? Por ahora ninguno, Gonzalo. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho. Porque ya se nos va. Así es, por eso. Es para crear, digamos, una necesidad Vamos a programar orientación. la próxima entrevista. Yo creo que sería muy importante hablar, por ejemplo, sobre la violencia social en el Ecuador. La diferencia entre la violencia social y la violencia criminal. El año pasado, la violencia social, o sea, la violencia entre personas,
no por la acumulación de patrimonio ilegal, sino la manera en la que nos relacionamos las personas, los femicidios, las riñas, las cosas que están asociadas a nuestra convivencia. El año pasado ese tipo de violencia en el Ecuador cobró más vidas que la violencia criminal. Entonces creo que es importante también ese enfoque desde el punto de vista de seguridad. Si usted me plantea dejar un tema sobre la mesa, entonces creo que es un tema que nos interesa a todos. Muchas gracias, Gonzalo. Que tenga un buen día, una buena semana. Inicio de espacio promocional y publicitario. Ser primero es más que un número, es una actitud, una forma nueva de ver las cosas. Es innovar, sorprender, estar a la vanguardia. Porque Capitán manda y todos siguen. Ahora tú puedes ser el primero. Presentamos Inversiones BDP por primera vez en Ecuador. Todos podrán hacer crecer su dinero.